No es que los canadiólogos estemos haciendo un montón. Estoy aquí con los 3 coordinadores del libro y entonces esto va a ser, digamos, una conversación relajada. Primero yo voy a dar una pequeña introducción sobre qué es lo que ustedes, una reseñita sobre qué es lo que encontrarán de este buenísimo libro, y luego les voy a dar la palabra a mis colegas para que si ustedes tienen preguntas, ellas y él se las respondan. El libro que estamos presentando hoy se llama Canadá Hoy, Política, Sociedad y Cultura, y es la segunda entrega de un proyecto que ya les explicarán qué proyecto fue, es decir, que este sería el volumen 2. Si les interesa, hay un volumen 1 que salió el año pasado y que ahí está. Yo les voy a platicar qué es lo que ustedes van a encontrar en este libro. En este libro van a encontrar un panorama de qué es y cómo funciona el objeto Canadá a inicios del siglo XXI. Inicia desde una perspectiva política con la explicación de cómo funciona la Federación Canadiense desde los terrenos políticos y gubernamentales. Comprenderemos cómo conviven los niveles municipal, provincial y federal en un país que, a diferencia del nuestro, no practica el centralismo, sino todo lo contrario. Para nosotros muchas veces es muy difícil entender por qué determinadas cosas suceden en Canadá, porque aquí nunca sucederían de esa forma, pero es porque los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales son muy independientes con respecto al gobierno federal. Entonces eso lo pueden empezar a entenderlo leyendo este libro. Después descubriremos las consecuencias que han implicado los vaivenes en el poder de los partidos liberal y conservador, lo cual puede ayudar a comprender el contexto en el que surgen contextos tan controversiales como el oleoducto de Kingston, que en estos días ha vuelto a los titulares de la prensa de la mano del presidente estadounidense, ¿no? Estos 3 capítulos se complementan, estos 3 capítulos iniciales del libro se complementan porque van, digamos, de lo general a lo particular para explicarnos cómo a partir de la independencia de las provincias y según cuál de los partidos esté en el poder y dicte determinado tipo de políticas y apruebe determinado tipo de leyes, proyectos como este oleoducto, que es muy controversial porque va a implicar contaminación, destrucción y cosas terribles, puede ser aprobado porque conviene económicamente, ¿no? Entonces, bueno, después de haber leído esto, el libro nos presenta, a partir de ese nivel de independencia que tienen las provincias para tomar decisiones, un panorama que nos hará adentrarnos en un primer nivel de las particulares relaciones internacionales de Canadá, que es el de la paradiplomacia, que activa y efectivamente ejerce en casi todas las provincias y cuyo caso paradigmático es el de la provincia de Quebec. Y por cierto, aprovecho este momento para agradecer la presencia de la delegada general de Quebec aquí en esta presentación del libro, ¿no? Y para hacer un comercial, el día 20, 21 y 22 de marzo, como una muestra de la diplomacia cultural de Quebec, vamos a tener, por cortesía de la delegación general, 3 funciones de cine gratuitas en la sala Julio Bracho de películas subtituladas para nosotros y nosotras los universitarios para celebrar la Semana de la Francofonía.
fuerte, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de iniciativas es las que podemos leer en el capítulo sobre paradiplomacia. ¿Qué es lo que las diferentes provincias de Canadá hacen para tener contacto con gobiernos fuera de Canadá? ¿No? Eso también nos resulta a nosotros, mexicanos y mexicanos, un poco sorprendente porque en México apenas está comenzando. Y después de saber cómo las provincias se relacionan con el exterior, en el siguiente apartado del libro lo que vemos es cómo en un panorama más amplio, con el gobierno conservador federal de Stephen Harper, las relaciones de Canadá tomaron un cariz muy distinto al que tradicionalmente habían tenido. Este capítulo nos muestra primero qué tipo de relación establece Canadá con su vecino del sur, con Estados Unidos. Para nosotros puede ser muy atractivo leerlo porque ahí nos daremos cuenta cómo, a pesar de que compartimos la frontera con ese mismo gigante, la manera en que Canadá se acerca a ese gigante es muy distinta a cómo nosotros nos acercamos. Y en este momento preciso también es muy importante que nosotros entendamos eso, porque a veces nos resulta un tanto enigmático por qué en las negociaciones del Telecan que se están llevando a cabo, nosotros que pensaríamos que Canadá tendría fuerzas que aliarse con nosotros para defenderse de Estados Unidos, no lo hace, y no lo hace por razones históricas que podemos descubrir acá, ¿no? Bueno, y luego también el libro nos explica cuáles son las relaciones de Canadá con otras diversas regiones del mundo, su participación en organismos internacionales y cómo todo esto durante el periodo de Harper introdujo el pragmatismo como la característica principal de estas relaciones internacionales en lo que había sido una larga tradición de pacifismo, de tolerancia y de concordancia. Después encontraremos un sistema, una descripción del sistema de salud canadiense, del cual muchos países del mundo se sienten envidiosos porque ustedes deben saber que en Canadá hay un sistema de salud universal y todo el mundo tiene derecho al acceso a la salud. Y lo que este capítulo nos describe es que, bueno, ese derecho universal no garantiza que sea verdaderamente efectivo, preciso y perfecto. Yo quisiera, esto no está en el capítulo, pero después de haber leído este capítulo, el año pasado yo estuve leyendo en relación con la celebración del sesquicentenario muchas encuestas que se hicieron a la población canadiense en general sobre lo que significaba ser canadiense o qué era lo que diferenciaba a los canadienses de otros países del mundo, y me llamó la atención que en muchas de las encuestas una de las características o de los beneficios de ser canadiense era, en primer lugar, este sistema de salud universal. O sea, este sistema de salud universal puede no ser perfecto como lo demuestra el capítulo de este libro, y sin embargo es un motivo de orgullo para los canadienses que sienten que el gobierno no los abandona, sino que atiende, aunque sea imperfectamente, a sus necesidades. Y curiosamente, esta reflexión que me vino a la cabeza me va a permitir pasar a la segunda parte del libro, porque otras de las características que los canadienses mencionaban junto con el sistema de salud eran el pacifismo y el multiculturalismo. Y la segunda parte del libro abre con una reflexión
precisamente, que se relaciona con cómo todo lo anteriormente visto afecta a la sociedad y configura la cultura. O sea, todas las decisiones de gobierno, todas las políticas afectan a la sociedad y van configurando lo que es la cultura canadiense. Y entonces, la segunda parte de este libro lo primero que hace es discurrir acerca de qué es o cómo se es canadiense. ¿Desde dónde se puede leer la multiculturalidad? Por ejemplo, algo que nos hace ver es que no es lo mismo leer la multiculturalidad desde la mayoría anglófona que hacerlo desde las primeras naciones o desde la quebecidad o si se es migrante de segunda generación. Es decir, el multiculturalismo, aunque nos parezca un sistema ideal de convivencia, resulta que también tiene sus asegúnes y que no se ve, ni se percibe, ni se vive de la misma forma si uno vive en determinada circunstancia o en cualquier otra, ¿no? Y aquí me acordé de otra, después de que la colega que escribe este capítulo pues llega a la conclusión de que finalmente, como todas las identidades son fluidas, pues el multiculturalismo también tiene que leerse como algo fluido. Una de las encuestas que decía, rellena la frase, es tan canadiense como, la que recibió más votos decía, soy tan canadiense como las circunstancias me lo permitan, ¿no? Entonces, el debate de la identidad canadiense desde los años 70 ha estado siempre en la mesa de los escritores, los intelectuales, los académicos, y las personas, en cambio, pues simplemente se dedican a vivirlo. Parte de la configuración de eso que se entiende como lo canadiense multicultural está íntimamente relacionado con cómo se han elaborado y se aplican las políticas migratorias. Y eso también lo conoceremos en dos capítulos que plantean quiénes pueden emigrar como refugiados o por otros motivos a Canadá y qué trato reciben a su llegada las personas que tienen una alta calificación o aquellas que tienen una baja calificación y que llegan al país en programas que paradójicamente han sido ensalzados por el gobierno y son constantemente cuestionados por la sociedad, que se denominan como temporales, pero que en realidad no lo son, ¿no? En relación con esto, los dos capítulos nos dan un panorama muy completo de las políticas de migración, nos dan datos muy recientes y finalmente explican cuáles son las decisiones de visados, cómo a lo largo de los últimos años hay, cosa que no sucedía antes, hay países que se empiezan a considerar como no tan deseados para la emigración. Y esto yo lo relaciono, y también es otra invitación para que ustedes acudan a una herramienta muy buena que es gratuita y que nosotros podemos consultar desde nuestra casa, con una serie muy importante de películas, tanto de animación como documentales, que el National Film Board ha producido a lo largo de muchísimos años y que tienen que ver con muchas etapas de la migración en Canadá. Algunos son documentales militantes, otros son simplemente documentales educativos que son muy creativos y muy hermosos y que explican cómo los niños y las niñas se van adecuando a sus nuevos entornos de vida. Y entonces yo les recomiendo que cuando estén leyendo estos capítulos sobre migración pueden complementarlos con estas visiones artísticas que dan interpretaciones de lo que significa llegar a Canadá, o lo que significó, por ejemplo, llegar a Canadá
a principios del siglo XX y lo que está significando llegar a Canadá a principios del siglo XXI, ¿no? Las condiciones son muy distintas. Otra cuestión paradójica que el libro nos presenta es la de la situación de los pueblos indígenas de Canadá, que se nos presenta casi para clausurar nuestro viaje. Paradójica, pues en una sociedad que se enorgullece de ser diversa y tolerante, resulta sorprendente que los descendientes de aquellos que recibieron a los primeros inmigrantes sigan teniendo los niveles más bajos de vida en un país que siempre aparece entre los que cuentan con índices más altos. Los datos que el texto nos da a conocer ensombrecieron los festejos del sesquicentenario, pero abrieron la discusión a un sano debate. Si ustedes estuvieron más o menos al tanto, el año pasado hubo muchísimos debates en torno a la condición de los pueblos indígenas en Canadá, igual que cuando aquí en 1992 se celebró la llegada de los españoles y muchos pueblos indígenas se preguntaban qué tenían que celebrar si habían sido masacrados, ¿no? Entonces el debate ha sido muy interesante en muchos niveles, en el político, en el de la representación, y me parece importante que el libro vaya cerrando hacia eso y luego se complemente con el último capítulo, que es la discusión sobre la libertad de expresión, porque finalmente estos debates se relacionan directamente con la libertad de expresión acerca de la que se habla en el último capítulo, que también es un capítulo, digamos, que representa algo que también hace a Canadá diferente de otros países, porque Canadá es un líder histórico en las telecomunicaciones y en los avances tecnológicos en los medios, y siempre se ha enorgullecido de sus medios, y los medios le han dado a Canadá de qué enorgullecerse. El documental, el cine documental, por ejemplo, avanzó mucho a partir de las mejoras tecnológicas que documentalistas canadienses fueron haciendo a las cámaras. Pensemos en toda la cantidad de migración, de fuga de creativos que ha tenido Canadá hacia Estados Unidos. Muchísimos de los efectos especiales, por ejemplo, que vemos en las películas de Guerras de las Galaxias, y etcétera, 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 se desarrollaron en Montreal. Y bueno, aunque el capítulo no habla de eso, habla de los medios de comunicación y de la importancia de la libertad de expresión en una época en la que esta estuvo un tanto restringida, porque en la época de Harper sí hacía observaciones cuando los medios hacían observaciones acerca de Harper, ¿no? Entonces, este capítulo es fundamental para que nosotros, como cierre, entendamos cuál es la situación en este momento de una sociedad que tiene una voz y que espera que su voz sea escuchada contundentemente. Al final, además, el libro tiene una herramienta buenísima que, o sea, si nosotros lo utilizamos para la docencia, al final el libro tiene una herramienta buenísima que son preguntas, las preguntas fundamentales acerca de cada uno de los capítulos de los libros. Digo, perdón, de uno de los capítulos del libro, ¿no? No trae las respuestas, claro. Entonces, pero bueno, yo pienso, por ejemplo, que ustedes jóvenes estudiantes de licenciatura, a partir de este tipo de preguntas podrían pensar en cómo elaborar una tesis sobre Canadá. O sea, si alguna de estas, si ustedes quisieran, estas preguntas son utilísimas porque este libro, además, esto lo quería yo comentar, a mí me pareció
que es un ejemplo de, ¿qué será? La voluntad que tiene la investigación universitaria para comunicar de manera clara, concreta y multifacética la complejidad de algún fenómeno, que en este caso es la realidad canadiense, ¿no? Entonces creo que este libro cumple la misión del CISAN, la misión universitaria de la investigación en el CISAN, de esa forma, pero creo que también lo cumple porque convoca a la curiosidad. Por ejemplo, con estas preguntas del final convoca a nuestra curiosidad para que nosotros sigamos investigando sobre ese tema. Y quiero cerrar diciendo, bueno, que muchos de ustedes saben que esta fue la primera institución que tuvo formalmente estudios canadienses, no solo en la UNAM, sino en alguna universidad mexicana. Y lo que me dio francamente un gustazo es ver que aquí se mezcla una primera generación de canadiólogos con una segunda generación de canadiólogos, porque quienes escriben en este libro fueron alumnos, nosotros que éramos muy jóvenes entonces, fuimos maestros de muchos de los investigadores jóvenes que están escribiendo aquí. Entonces eso francamente me llenó de gusto, me llenó de orgullo institucional y me hizo darme cuenta que finalmente el CISAN ha llegado a un punto de madurez en el que está produciendo ya por mucho tiempo conocimiento sobre Canadá que puede servir para que ustedes, que son más jóvenes aún, sigan produciendo conocimiento sobre Canadá. Y entonces ahora les presento a las y el coordinador del libro, y entonces, bueno, que le pido a Elizabeth que comience, por favor. Bueno, creo que no está aquí, ¿verdad? Es que, a ver, ya está. Sí, bueno, pues muy buen día. Pues sí, a mí también me da una gran satisfacción compartir con mis colegas aquí del CISAN la presentación del libro Canadá Hoy, Política, Sociedad y Cultura, que recién terminó de imprimirse a finales del año pasado. Realmente es muy positivo contar con un libro, como dice Graciela, que arroja resultados de investigación. De una investigación colectiva que reunió a especialistas y estudiosos de Canadá. Estudiar Canadá para nosotros ha sido un gusto, es uno de los objetivos de esta institución, pero también es una necesidad porque nuestro país y Canadá han estrechado vínculos productivos, comerciales y de muchos otros tipos para lograr profundizar estos vínculos y entenderlos, pues se requiere también entender sus procesos sociales, sus instituciones, sus actores políticos, sus actores sociales, etcétera, etcétera. No es una cuestión que sea así como de momento, todo esto hay que irlo sistematizando. Después, pues también no es tan fácil encontrar una bibliografía en español que sea resultado de investigación. Bueno, como ya lo decía Graciela, uno de los objetivos del CISAN es el estudio de nuestros vecinos. Uno muy cercano, Estados Unidos, con el que tenemos constantemente una relación bien profunda, conflicto, etcétera, y otro más distante que conocemos menos, que es Canadá. Quisiera aquí un poco contarles un poco la gestación, cómo se concibió digamos todo este largo proceso para tener como resultado 2 tomos sobre Canadá. Fue la doctora Edith Antal, una colega nuestra que ahorita desgraciadamente no está porque está de sabático.
Ella tuvo la iniciativa para reunir al grupo que a lo largo de 2 años se concentró en el estudio de algunos temas de Canadá. Ella fue la responsable del proyecto de investigación financiado por la propia universidad, por la DEGAPA, y que gracias a este financiamiento, bueno, pues se tuvieron todas estas posibilidades. El proyecto de investigación tuvo como título Transformaciones recientes en la política y la economía de Canadá, una visión multidisciplinaria. Para lograr los objetivos, ella lo pensó, ¿no? Como un proyecto, y además porque así son las condiciones que nos pone la universidad, interinstitucional. Entonces, el grupo de trabajo que se reunió en diversas ocasiones o en un seminario para concebir un poco todo el proyecto, contó con 7 investigadores del CISAN, 5 colegas externos, fundamentalmente del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Facultad de Economía, de la Universidad de Puebla, la Benemérita Autónoma de Puebla, de la Universidad de la Ciudad de México, y además contó, como decía también ya Graciela, pero también fue muy importante, con 12 estudiantes, que unos iban y otros venían porque muchas veces el periodo de la beca era solamente de 6 meses o después de 1 año, entonces tuvimos estudiantes, la colaboración de ellos, de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Muchos de ellos tuvieron una participación en alguno de los tomos. El objetivo primordial de este proyecto era saber si las transformaciones que Canadá había experimentado en las últimas 2 décadas favorecerían en el futuro una cooperación más estrecha con México. Canadá y México ya habían experimentado la integración bajo el Tratado de Libre Comercio, y entonces un poco la idea era estudiar todos estos temas para ver si se había logrado algún tipo de entendimiento mayor entre nuestras sociedades. La investigación tuvo varias etapas y experiencias bien gratificantes. Tuvimos la posibilidad de exponer los avances y resultados que se tuvieron durante el primer año y que de alguna manera fueron puestos a prueba con la impartición de un curso presencial y a distancia sobre los temas investigados. Se programaron 12 sesiones y se tuvo, a partir de una convocatoria, una respuesta súper favorable. Se inscribieron 66 alumnos y el curso duró del 6 de febrero al 5 de marzo. Esto propició que se afinaran los temas, se diera la participación de los alumnos y se lograra entonces afinar la publicación. La primera publicación que ya les enseñaba yo tuvo como título Canadá Hoy, como el segundo, pero tocaba los temas economía, recursos naturales, ciencia y tecnología. En este caso, el libro se planeó en 3 bloques: economía, tuvo 5 ensayos, recursos naturales y medio ambiente, 7 ensayos, educación, ciencia y tecnología e innovación, otros 5 ensayos. Cabe mencionar que ustedes van a encontrar que muchos de los participantes de las instituciones que yo les digo, desde luego que escribieron, pero también se invitó a muchos otros, ¿verdad? De otras instituciones mexicanas, pero también canadienses. Entonces tenemos ahí una visión, digamos, compartida, si se puede decir, de un enfoque crítico académico de muchos académicos mexicanos, no solamente de la Universidad Nacional, como les digo, sino también de Canadá. Este segundo libro, que ya creo que pueden haber visto, tiene el título igual, Canadá Hoy, Política, Sociedad y Cultura, y está estructurado en 2 partes. En la primera parte se tienen 6 ensayos sobre política interior y exterior y 5 ensayos más para los temas de Canadá multicultural, que ya
Graciela comentó un poco. Como les digo, en ambas publicaciones hay un enfoque académico y crítico, además de esta visión multidisciplinaria, con tópicos además que no son los tradicionales en las relaciones internacionales, porque por ejemplo, en el primer caso tenemos temas que han sido poco tratados, como ciencia, tecnología, educación, innovación, ¿no? Pero también tenemos el caso súper importante de los recursos naturales para Canadá, que es un tema muy importante para todos sus recursos naturales, porque depende mucho y ha dependido en su historia de los recursos naturales. Y ya no se diga del medio ambiente. En la concepción de los dos textos, y tal como se señalaba ya, se tuvo en mente, ¿verdad?, que sirvieran para la enseñanza en cursos de licenciatura y de posgrado, en carreras que versen sobre América del Norte o solamente sobre Canadá. Y sabemos que no son pocas las posibilidades, porque justamente mi compañera Camelia Tigao y una becaria, Berenice Fernández, detectaron que había 21 carreras que abordan temas relacionados con América del Norte, con líneas de investigación relacionadas con Canadá. Además, Canadá por sí solo, como asignatura independiente, se imparte en 17 carreras, con temas de política exterior, que se trata, gobierno, problemática social, que se trata, sociedad y Estado, etcétera. Todos temas que se han tratado en estos dos libros, política, desde luego. Igual, como se concibió que podía servir para la enseñanza, ¿verdad? Cada uno de los temas, además de lo que ya mencionaba Graciela, que trae preguntas y palabras clave, también trae bibliografía, no solamente la citada en cada uno de los textos, sino también bibliografía relacionada. En realidad, digamos, es un largo proceso, como les digo, que se llevó 2 años. Muchas veces, digamos, esta es la riqueza de poder compartir diferentes enfoques, diferentes temas, nos llevamos quienes participamos, una idea global, pero también sirve para darla a conocer a todos ustedes que, por lo que se ve, están interesados en estas temáticas, en las temáticas de Canadá, en las temáticas de la integración y ver qué posibilidades tenemos, porque, digamos, tenemos, no solamente, como decía Graciela, quizás no tanto como para formar un frente común enfrente del gran gigante, pero sí con el propósito quizás de profundizar la relación bilateral que ya se tiene. Y que se puede profundizar no solamente en el plano productivo y comercial, sino en otros muchos planos. Así que les recomiendo mucho las lecturas y pues muchas gracias por estar aquí. Ahora, Oliver. A ver, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. También pues muchas gracias por su presencia el día de hoy. Es realmente gratificante el poder tener finalmente el producto, como le llamamos, después de tantos avatares que tuvimos en este proyecto, que pues se extendió en muchos casos pues todavía más de los 2 años. Tuvimos que ajustar y reajustarnos sobre la marcha para que el libro tuviera actualidad. Stephen Harper pues tiene poco tiempo realmente que dejó de ser primer ministro, pero sus efectos en Canadá van a durar muchísimos años. En este proyecto, retomando lo que señala Elizabeth, pues tuvimos la presencia, la visita de muchos estudiantes de todos los niveles. A nivel personal fue muy provechoso el tener una becaria de la carrera en donde imparto, de donde soy egresado de estudios latinoamericanos, que se tituló.
un tema precisamente de Canadá. Entonces generó también resultados muy positivos el trabajo, y en tiempo récord. La niña, y parece que también ya va a querer estar en la maestría trabajando estos temas. Entonces es lo que busca este tipo de proyectos. El libro lo dividimos en dos partes, como se ha señalado. A mí me corresponde trabajar, discutir en muchas ocasiones, armar y reconfigurar el apartado de política. Este apartado, que consta de capítulo, que consta de 6 trabajos. El primero de ellos, de José Luis Ayala, un colega que da clases en el posgrado, también da clases en la Universidad del Valle de México, un compañero con mucha iniciativa, muy solidario, siempre se le pide colaborar con el centro. Se le pide hacer una investigación respecto a la división de los poderes en Canadá, la forma en cómo están divididas las atribuciones de los distintos niveles de gobierno, y logra retratar muy bien y hacer un resumen, sobre todo muy concreto, acerca de las facultades, límites de las municipalidades en Canadá, las atribuciones, las grandes atribuciones que tienen los gobiernos provinciales en este país, pero también los alcances y las limitantes que tiene el gobierno federal. Hace hincapié, pues, bueno, que esta monarquía constitucional que sigue vigente en Canadá, pues tiene una serie de obstáculos y de caminos que han ido recorriendo, y que las élites en Canadá han logrado la forma de generar cauces. José Luis nos ayuda en el artículo de manera específica, señalando pues cuáles son los comités y las tareas de cada uno de los niveles de gobierno. En ese sentido es muy rescatable su trabajo. El segundo artículo lo escribo yo, y ahí lo que hago es una descripción y análisis de lo que han sido el auge del Partido Liberal en los años 90, parte de la primera década del siglo XXI, y cómo decae, pero al mismo tiempo resurge el conservadurismo canadiense con Stephen Harper a la cabeza, y hago una breve análisis de lo que significa Stephen Harper, de lo que ha significado Stephen Harper en Canadá en años recientes, sobre todo por la visión tan diferente que logra imprimir en las acciones de gobierno. El conservadurismo de Stephen Harper es un conservadurismo diferente al tradicional que se ha vivido en Canadá. Es un conservadurismo que busca reposicionar a Canadá internacionalmente, haciendo a un lado viejos postulados multilaterales, un activismo extraño, muy extraño, sobre todo en el Medio Oriente, que trabajaremos que hablaré de él más adelante. Pero lo que yo busco en este breve artículo es explicar cómo este neoconservadurismo en Canadá tomó tanta fuerza, por qué tomó tanta fuerza y cuáles fueron sus características y hacia dónde se dirige. Hoy tenemos en Canadá pues un gobierno liberal con Justin Trudeau, hijo de este primer ministro muy famoso en los años 60, también en los años 70, también en los años 80, fue Pierre Trudeau, pero que en las políticas vemos realmente pocas diferencias con su antecesor, sobre todo en materia energética, que son las atractivas regularmente en el ámbito mediático, aunque también hay sus distancias en cuanto a políticas migratorias. A continuación hay un artículo también muy interesante de Íñigo Martínez Peniche, que también es un colega que ha colaborado de manera regular con nosotros, de manera muy entusiasta,
y trata lo que es el debate en torno a la construcción de este famoso oleoducto Kingston XL durante la administración de Stephen Harper. ¿Por qué es importante el tema del oleoducto durante el periodo de Harper? Porque precisamente es el motivo que genera constantes divergencias con la administración de Barack Obama. Este oleoducto lo que busca es transportar el petróleo de las arenas bituminosas de Alberta y darle salida hacia el Golfo de México, las refinerías de Texas. Sin embargo, en todo el camino, pues hay una serie de afectaciones, no solamente en el ámbito local provincial de Alberta, sino en las poblaciones y en los estados y en las provincias donde atraviesa este oleoducto. Barack Obama, con toda esta base de los jóvenes que hicieron posible su triunfo, son muy activos en cuanto a la promoción y protección del medio ambiente. Seguramente, atendiendo esta posición, es que Barack Obama decide suspender la puesta en marcha de este oleoducto, continuar con su construcción en varios estados de la Unión Americana, y esto a Stephen Harper, que es un primer ministro que proviene, si bien es de Ontario, pero su base social, sus bases provienen de Alberta, que tiene unos recursos energéticos impresionantes y en donde el conservadurismo canadiense tiene bien asentadas una parte considerable de su ideología, de este neoconservadurismo, pues genera conflictos con las bases de Harper y genera conflictos en la relación bilateral. De ahí se vienen desprendiendo una serie de encontronazos, de divergencias con la administración Obama, que llegan pues incluso a la cancelación de las cumbres de los tres amigos en la sede de Canadá. No hay interés de Stephen Harper por llevar adelante estas reuniones, y además aquí hay que sumarle el factor de la imposición de visa que se pone a México en 2009, donde también el gobierno de Calderón pues, no está muy a gusto con Harper. Entonces tiene Harper una relación difícil, y el oleoducto Kingston es prueba de ello de entrada con Barack Obama. Un asunto muy interesante es que entre las primeras acciones ejecutivas por parte del nuevo presidente de Estados Unidos en enero del año pasado fue firmar que continúe la puesta en marcha del oleoducto Kingston, a lo que el actual primer ministro canadiense Justin Trudeau celebra esta nueva puesta en marcha, este arranque nuevo, que va a tener de nueva cuenta el oleoducto Kingston, y hasta la fecha pues es un tema interesante que Íñigo nos ayuda a entender en muy pocas hojas. El artículo siguiente es de un colega del CISAN, Roberto Cepeda Martínez, en donde nos habla acerca de las relaciones internacionales de las provincias canadienses, algo que puede escucharse como un poco exótico, pero que sucede de manera pujante en las recientes décadas, no solo en Canadá, sino también en México y en estados de la Unión Americana. De manera particular, Roberto Cepeda aborda los temas de 4 provincias de Canadá, Ontario, Quebec, desde luego, Alberta y la Columbia Británica, y nos da los ejemplos, las áreas, no solamente habla Roberto de las inversiones o de las cuestiones empresariales que llevan a las provincias de Canadá a diversificar sus relaciones, sino también en los ámbitos culturales, como es el caso de Quebec, que es una provincia que es más activa en toda esta expresión, en todas estas expresiones culturales. De manera que, pues bueno, Roberto nos retrata muy bien que, pues bueno, Alberta, los recursos energéticos van a ser un punto central en su agenda. Quebec tiene muchas empresas del ramo del autotransporte, o especial en México, en Querétaro, pero también en el ámbito cultural tienen muchísima actividad. El caso de la Columbia Británica, pues también recursos naturales, y Ontario, pues muchas empresas.
El quinto apartado de Atanasio Ristoulas, un colega del ITAM, nos habla acerca de lo que es la política exterior canadiense bajo la administración de Harper. Él señala que hay una continuidad y cambio. Una continuidad donde, pues en la importancia que tiene la relación con Estados Unidos para Canadá, vemos hoy día qué complicada ha sido la presidencia del actual titular del Ejecutivo en Estados Unidos para Canadá, porque un día es el mejor amigo del mundo y hoy en la mañana me despierto con la noticia que el problema para llevar a cabo un acuerdo de libre comercio pues ya no es México, ahora es Canadá, en voz de los propios representantes de Estados Unidos. Entonces es una situación a la que Canadá está acostumbrado. Tienen protocolos, tienen una experiencia larguísima en cuanto a cómo abordar su relación con Estados Unidos. Esto lo trata Ristoulas en el artículo, pero también hace especial énfasis de cómo han sido, cuáles fueron los cambios, los ajustes, las adaptaciones que la administración de Harper buscó poner en marcha para privilegiar esta visión más conservadora de Canadá. Las relaciones con Asia, de manera particular con China, ocupan un lugar especial. También el acuerdo económico con la Unión Europea tiene una importancia trascendental. Se pone en marcha pues, finalmente con Justin Trudeau, en la participación de Canadá en el G7, en el G20, pero sobre todo el asunto del Medio Oriente. Canadá, bajo la administración Harper, decide llevar a cabo un protagonismo desconcertante en muchos sentidos, empujando la posición de Israel, algo que lo descoloca a Canadá no solamente en el Medio Oriente, sino en África y con América Latina, y que lo llevan a perder un asiento en el Consejo de Seguridad, que fue un gran golpe político para la administración de Harper. También pues el papel de las Naciones Unidas, el decremento de la participación de Canadá en estos organismos multilaterales de pacificación, los Peacekeeping Operations, en donde Canadá es fundador desde los años 60 con Lester Parsons, su primer ministro liberal, y concluye con un tema que tomó un activismo también muy particular, que es la soberanía canadiense del Ártico, con motivo de este derretimiento de los casquetes polares y las nuevas rutas marítimas. Entonces, para Canadá es muy importante tener control sobre lo que sucede en el Ártico canadiense, porque como sabemos hay otras potencias involucradas que pueden y buscan sacar provecho de esta situación, de manera particular Rusia. Como sabemos es un actor predominante de la arena internacional y que poco a poco ha venido tomando mayor importancia bajo la administración de Vladimir Putin. Finalmente, el capítulo de política cierra con un artículo de Valeria Valle, colega aquí del CISAN, en donde pues, nos habla del sistema de salud canadiense y algunas problemáticas a las que ha venido enfrentándose, sobre todo con motivo de la administración Harper. Recuerden ustedes que bueno, los conservadores en general buscan un recorte de impuestos a toda costa. Ese es uno de los elementos que hacen atractivo a Stephen Harper para con el electorado, y lo cumple en buena medida gracias a una serie de recortes en donde está involucrado precisamente el sistema de salud. Sin embargo, debemos de considerar que el sistema de salud canadiense no depende del gobierno federal, depende de los gobiernos provinciales. Sin embargo, el gobierno federal es quien en buena medida obtiene una considerable porción de impuestos y desde ahí logra determinar o condicionar a las propias provincias hacia dónde redistribuir y redirigir sus dineros. El artículo nos ayuda a entender cómo el Medicare, si bien con una serie de problemáticas que ha vivido en años recientes, continúa elevándose como un sistema de salud eficiente, efectivo,
en donde el gran problema pues, son los largos tiempos de espera que tienen los canadienses en algunas provincias para recibir atención médica. Una de las grandes críticas era que una operación de cadera para un perrito pues, se hacía en mucho menor tiempo que para una persona. Entonces, ese era uno de los argumentos del gobierno conservador respecto a por qué había que buscar y promover que la iniciativa privada tocara algunas áreas del Medicare. Entonces, esos asuntos también los aborda Valeria Valle, y con esto pues terminaría esta parte y pues, daríamos paso a lo que sigue. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera empezar por agradecer a las coordinadoras del proyecto que nos invitaron a participar, a todos en los libros. Aprendimos, ha sido un largo proceso porque son proyectos que empezaron en el 2013 y estamos a 5 años de eso, entonces muchas veces los resultados son a largo plazo. Ha sido un aprendizaje muy bueno de investigación interdisciplinaria porque cada uno de los autores pues viene de contextos diferentes y pues bueno, claro, la interdisciplina a nivel individual sería un atrevimiento porque uno no puede atreverse a hablar de su propia disciplina, en contra de su propia disciplina para abogar por otras, pero aquí tenemos un ejercicio muy bueno de que sí se vale a nivel colectivo. Y pues me voy a referir a la segunda parte del libro que trata sobre multiculturalismo en Canadá, sociedad y cultura, ¿no? El multiculturalismo hoy pues ha recibido algunas críticas, hay países en donde el multiculturalismo no es muy bien visto, sería un riesgo por la pérdida de identidad, cuando lo que demuestra este libro y sobre todo el primer capítulo de esta segunda parte es que el multiculturalismo pues es la esencia de la identidad canadiense, ¿no? El multiculturalismo también ha sido revalorado por la crisis de las migraciones, de qué es lo que puede ofrecer el multiculturalismo en términos políticos hoy en día, y es una discusión que yo creo que es muy relevante más allá de que este sea un libro de Canadá nada más. Muchas veces el multiculturalismo se ha cuestionado por la pérdida de identidad, ¿no? Que la gente que es multicultural y acepta la integración de varias culturas, pues pierde su propia identidad. Y esa es una demostración en la historia de Canadá que no ha sido así. El libro hace un poco la historia del multiculturalismo, de cómo empezó en los años 70, cuando los migrantes a Canadá eran sobre todo de origen anglosajón, europeo, y cómo ha ido cambiando de forma que hoy las minorías visibles son en realidad la minoría de los migrantes, y cuáles son los problemas que pone el multiculturalismo el día de hoy cuando la diferencia cultural pues es mucho más grande, ¿no? También el libro habla de cómo el multiculturalismo como política se ha ido fortaleciendo a través de los años, como la misma población ha ido asimilando, rechazando estas políticas. Por ejemplo, en el 97 solo el 37% de la población canadiense consideraba que el multiculturalismo era la esencia de su identidad, y ahora más de la mitad piensa que lo es, ¿no? También a la vez con la aceptación al multiculturalismo aumentó la aceptación hacia la migración. Ahora más del 60% de la población canadiense es abierta a que haya migrantes en general que contribuyen supuestamente a su desarrollo. Y pues también últimamente ha habido un cambio de la postura de Harper hacia la de Trudeau, que pues, es el hijo de quien en su momento introdujo estas políticas. Trudeau, pues él ha repetido, Trudeau hijo, ha repetido que el multiculturalismo hace a los canadienses ser quienes son. Para él el multiculturalismo es sinónimo de apertura, de perspectivas frescas
sobre el mundo, de recibir talento creativo, emprendedurismo, innovación, y lo celebra como ser lo que hace a Canadá seguro. También ha dicho que el multiculturalismo es la respuesta al terror, la clave para la seguridad y la estabilidad, las oportunidades iguales al éxito. Y pues de cierta manera podríamos decir que el multiculturalismo sería el equivalente del sueño americano en términos de imagen de país, ¿no? Y bueno, con tales antecedentes, el libro lo que busca es explicar cómo llegamos a, de cierta forma, desde una perspectiva más pesimista a una perspectiva más optimista el día de hoy, a más apertura, a más apreciación de la parte multicultural de la sociedad canadiense. Voy a pasar brevemente a describir los capítulos de esta parte sobre el multiculturalismo. Tenemos en primer lugar una autora que es canadiense, cuyo texto de hecho tuvimos que traducir, que se llama Eliette Gilbert, y ella trabaja en la Universidad de York. Ella identifica los principales problemas de identidad en dicho país, ya que irónicamente se ha dicho que Canadá es el único país que ha sabido vivir sin identidad. Entonces, ella debate con esta afirmación, recupera aquellos discursos relevantes que han buscado influir en la adopción de la canadianidad contemporánea. Describe aquellos aspectos importantes como la relación con la monarquía, con Estados Unidos, el entendimiento y la relación que tienen los canadienses con la naturaleza, porque pues, es un país muy extenso. Y ese sería el capítulo 6 del libro. Sigue un capítulo sobre el refugio, que es un capítulo de cierta forma histórica de 93 al 2013, que está escrito por David Rocha. El autor compara las políticas puestas en marcha por gobiernos liberales y conservadores, analiza la manera particular en la que la administración de Harper decidió poner en marcha un programa de reformas migratorias que restringieron la llegada de varios tipos de migrantes que no requería el mercado laboral canadiense. También puso una reforma, puso en práctica una reforma en materia de refugio que generó mucha polémica. Fueron los años en que incluso se restringió la visa a los mexicanos, si recuerdan. Y esto, pues, en contra de lo que se suponía era el espíritu canadiense, o es el espíritu canadiense de apertura, recepción de la otredad. Sigue el capítulo de Nayeli Lima Báez. En aquel momento ella era estudiante de doctorado haciendo una tesis sobre pueblos indígenas en Canadá. Entonces este capítulo pues retoma parte de los hallazgos de esa tesis doctoral. Ella discute cómo la política del multiculturalismo en Canadá pues ha vulnerabilizado a la población indígena de Canadá, ¿no? Demuestra el papel vital del gobierno federal para entender las condiciones de vida de las primeras naciones y cómo estas poblaciones pues viven en condiciones precarias en un país rico. Sigue un capítulo del cual pues podría hablar mucho más, pero bueno, para no cansarnos, está escrito por Nuti Cárdenas y yo, que es sobre la integración de migrantes a la sociedad canadiense y cuáles son aquellos programas principales para la atracción de migrantes. Describimos el sistema de puntos, cuáles han sido las críticas hacia un sistema que según algunos autores es considerado como una universidad de élite porque se selecciona a los migrantes en función de su educación, de cuántos idiomas hablan, de su experiencia canadiense. También tratamos sobre el programa de trabajadores temporales, que
también ha sido criticado por vulnerabilizar y aislar a los migrantes, a la vez que, bueno, no podemos decir que tienen los mismos problemas que los migrantes trabajadores temporales en Estados Unidos, pero sí hay ciertos problemas con los temporales agrícolas en Canadá también. Y pues esto lo ponemos en el contexto en el que Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda son los países que más reciben migrantes en el mundo en términos cuantitativos. Canadá también es un país que tiene una quinta parte de la población nacida en el extranjero, que es bastante. No sucede así ni siquiera en Estados Unidos. Hay pocos países que realmente lo superan en el mundo, como serían Suiza o los Emiratos Árabes Unidos, pero la mayoría de los países pues tienen a lo mejor 10%, aunque sea receptores de inmigrantes, pero no tanto, ¿no? Entonces, quizás eso sea también una lección para lo que va a pasar en México cuando tengamos más del 1% de población migrante aquí en México. Y bueno, el libro termina con un capítulo del cual, aunque no sea mío, yo soy muy orgullosa porque pertenece a Berenice Fernández Nieto, y ella en el momento en el que empezó en el proyecto era la estudiante de licenciatura, trabajando sí sobre medios y tecnologías de la información. Ella podríamos decir que es especialista en ciberespionaje y ya se está titulando de maestría, pero empezó este capítulo sobre los medios en Canadá y pues es un capítulo que le ha costado a ella mucho y a nosotros también, pero que ha salido muy bien, creo. Y ella habla sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los medios tradicionales en Canadá, en pues las políticas restrictivas y aún la censura en términos de comunicación científica en Canadá bajo el periodo de Harper y los medios tradicionales en general. Y pues bueno, yo voy a terminar deseándole larga vida al libro, a los libros, ojalá que sirvan por mucho tiempo y ojalá que podamos continuar con colegas igualmente brillantes. Además, uno de los autores está aquí, quiere añadir algo, que es Roberto Cepeda. Muchas gracias por estar aquí. Ahora, ya que tienen aquí a las y el editor, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las responderán. ¿Tienes micrófono? Bueno, quiero agradecer a los coordinadores de este libro por haberme invitado a participar. Como ya lo escribía el doctor Oliver, mi capítulo es sobre paradiplomacia. Y fue una experiencia muy enriquecedora porque también estoy trabajando en este proyecto aquí en el CISAN desde hace alrededor de 3 años y fui alumno de varios de los que están en la mesa. Y quiero decir también que soy orgullosamente egresado de una maestría de Estados Unidos y Canadá, de las primeras que hubo en el país y de la cual también el CISAN tuvo una parte muy importante, ¿no? para formar esa generación de canadiólogos, pero también estudiamos Estados Unidos, ¿no? Entonces, mi artículo también analiza las relaciones de las provincias, las relaciones internacionales de las provincias canadienses con mayor énfasis en América del Norte, pero también en el ámbito internacional, como lo describió el doctor Santín, y los temas son muy variados. Yo se los recomiendo a los estudiantes que están aquí para que sea un libro que puedan llevar las materias donde se analizan justamente temas relacionados con Canadá y con Estados Unidos. Al final, pues ya lo decían, también es muy didáctico porque aparecen preguntas sin respuesta. A ustedes les va a tocar buscar las respuestas, pero al final del día yo creo que los textos también están muy bien sintetizados. Eso también los editores nos obligaron a sintetizar
y la verdad son muchos capítulos y el libro, bueno, a mí me gustó mucho, ya lo estuve revisando. Gracias. En lo que viene la siguiente pregunta, digo, porque yo también quisiera agradecerle a nuestra coordinación de publicaciones, y estoy viendo a las dos personas responsables de la edición del libro, a Diego y a Tere Jiménez. Muchas gracias, porque además el libro, como todos nuestros libros, además de ser muy interesante, está muy bueno. ¿Qué más? Pues felicitarlos primero que todo a los coordinadores, a los organizadores de los proyectos, a todos los participantes, a todos los autores. Me parece que además de muy variados temas, está haciendo evidente la necesidad de una propuesta, de una intervención activa, que rescate las acciones que han venido estando en curso históricamente, como también las novedades que los cambios de gobierno del liberalismo al conservadurismo, con toda la aclaración que nos presentan los contenidos del libro, sigue siendo evidente que la integración de Norteamérica es irreversible, de muchas maneras ventajosamente y de otras de una manera incierta y desconocida. Entonces el conocimiento es nuestra mayor palanca, yo creo, para poder participar, para poder impulsar esa mayor integración de que nos habla. Entonces felicitarlos, creo que es una gran noticia que el libro así haya sido publicado, que se trate de una segunda entrega y desde luego para mí es una invitación a que participen los mismos que ya tienen esta tradición desde el 2013 que mencionaba Camelia Digao hace un momento, así como otros entre los que me incluyo. Entonces, felicidades por este libro, que es una gran noticia y también una gran invitación. Gracias. Buenos días. Bueno, ya tuve oportunidad de revisar el libro desde hace un par de semanas. Mi pregunta es con respecto al multiculturalismo y, bueno, es algo muy sencillo. ¿De qué manera se ha relacionado el multiculturalismo con este vaivén liberalismo, conservadurismo, liberalismo de los últimos 20 y tantos años? Entendiendo que, bueno, si el multiculturalismo es algo que ya tiene mucho tiempo en Canadá, decían hace rato, a partir justamente de la introducción de esta política de Pierre Elliott Trudeau de los 70s, pero hay algo fundamental, la ley multicultural de 1987. Entonces, ¿de qué manera ha incidido en la política multicultural este vaivén entre conservadurismo y liberalismo? Gracias. Bueno, mira, hay una situación ahí que debemos de considerar, que los gobiernos liberales y conservadores en realidad manejan las mismas plataformas de gobierno. No obstante, ambos buscan diferenciarse del otro a través de plataformas partidistas. El multiculturalismo ha encontrado en los gobiernos liberales, sobre todo, como señalas, con Trudeau el papá, un despegue y un reconocimiento, sobre todo para autodefinirse como tolerantes, como receptores de todas las culturas y de todas las sociedades y de todas las tradiciones. Trudeau el hijo busca precisamente en esa bandera reafirmar un postulado que el Partido Liberal esgrime como uno de los grandes apartados que marcan diferencia con los conservadores. Ahora, en el gobierno, a excepción de Harper, siempre tenemos que hacer esta aclaración, a excepción de Harper, los gobiernos conservadores, ya sea de Mulroney, ya sea de
no sé, en realidad todos, Joe Clark pues, también lo manejó en los años 80, realmente todos, también tienen apertura hacia el multiculturalismo, a pesar de que este tema no sobresale como bandera ideológica partidista, porque precisamente ahí radica uno de los atractivos del sistema político canadiense, que tienen sus banderas para diferenciarse del otro partido hegemónico, pero en realidad la acción de gobierno tienen políticas muy similares. Entonces Harper, vamos a ver que si tiene un estilo que busca reducir la llegada de inmigrantes, no le gusta a este conservadurismo de las planicies recibir migrantes de otras latitudes, no les gusta la otredad, resurge el nativismo en el medio canadiense, y muestra de ello es que Harper no ve con buenos ojos la llegada de sirios. Esta familia que se hizo muy famoso, el caso del bebé que aparece ahogado en una playa, precisamente esa familia fue rechazada su petición de refugio bajo la administración de Harper, porque atrás de Harper pues, venía todo un andamiaje institucional que buscó precisamente evitar la llegada de migrantes, de este tipo de migrantes. Es muy selectivo, buscó ser selectivo. Pero te repito, más allá de Harper, las políticas van a ser similares. Desde luego que sale Harper y entra Trudeau trae otra idea, y de inmediato lo primero que dice es voy a recibir miles de refugiados sirios, y los recibe. Pero quitando este último periodo de 9 años de gobiernos conservadores, que es un conservadurismo distinto, los señales es un neoconservadurismo, en realidad hay una apertura por parte de los gobiernos de ambos partidos respecto al multiculturalismo y a la recepción de migrantes o refugiados de cualquier lugar. Habrá que ver en los años siguientes cuáles son las dinámicas que van adoptando tanto gobiernos liberales como conservadores, que en su momento regresarán al poder en Canadá, tarde o temprano. No sé si por ahí está. Pues les agradecemos entonces su presencia. Invitamos a todos y a todas a que pasen a la mesa para ver el libro y lo manoseen, y ojalá, si lo leen, de verdad lo van a disfrutar. Muchas gracias.